vamos a profundizar más con otra clase, ¿sí? Así que vamos a ver si puede... ¿Alguna duda de lo que vimos antes? Profesor, sí, buenas tardes. Sí. Yo tengo la siguiente duda. Sí. Si de una neoplasia benigna, ¿eso puede evolucionar a un carcinoma? No. Digamos, cuando la neoplasia es benigna, es un tumor benigno, ¿sí? Se ha postulado que se creía que podía un tumor benigno evolucionar a un maligno, pero después lo que se dieron cuenta era que estaba mal diagnosticado de entrada, ¿sí? El error fue en el diagnóstico. Muchas veces pacientes tenían diagnóstico de un tumor benigno y después con el tiempo se vio que el tumor era un cáncer y después con los estudios posteriores se vio que no. Lo que se había diagnosticado del inicio como benigno era maligno, ¿sí? Lo que pasa es que correspondía a zonas de bajo grado. Por eso esa teoría que existía, que el tumor benigno se transforma en maligno, esa es una teoría de hace más de 50 años que ya quedó, digamos, en vista de que no es lógico, es fundamental. ¿Alguna otra pregunta respecto a eso? O sea, profesor, que los pólipos en estómago o en colon no son, si son diagnosticados como pólipo, eso no evoluciona a un cáncer. No, pero ojo, a ver, hay que ver cuál es la definición de pólipo. Si no tenemos pólipo de colon, ¿sí? Pólipo de colon es que es una lesión protruida en la mucosa. Eso es pólipo, ¿sí? Ahora, los pólipos se clasifican a la vez en no neoplásicos o benignos que se le llama, y son los pólipos hiperplásicos, que esos jamás van a ir a cáncer, ¿sí? Y después tenemos los pólipos neoplásicos en colon, que son el adenoma tubular, el adenoma túbulo velloso y el adenoma velloso, y esos tienen distintos grados de atipia en la celulita, que esos pueden evolucionar a cáncer, ¿sí? Son pólipos preneoplásicos, ¿sí? Pero eso es distinto, porque no es tan simple que algo benigno o maligno, ¿sí? Pero eso pólipos neoplásicos... Y ante la duda se lo saca igual, digamos. Siempre lo tenés que sacar porque en la microscopía es donde vos vas a saber realmente qué es lo que tiene. Bien. Bien. Y después, profesor, algo que no me queda claro es el concepto del ganglio centinela. ¿A qué se le llama ganglio centinela? Si es el ganglio más cercano al tumor, si es el primero de la cadena linfática, o sea, ¿a qué se le llama? Próximo al tumor, ¿sí? Es un ganglio centinela. Es que, supongamos, el tumor invade, viaja las células tumorales, y en el primer ganglio que impacta, que es el primero de la cadena, es el ganglio centinela, ¿sí? Es el primer ganglio que está frenando a la neoplasia, el tumor, ¿sí? Entonces es el primero que se estudia para ver si tiene o no tiene metástasis. Bien, y en caso de tener metástasis se saca, digamos, a todo el grupo de ganglios. Generalmente sí. Antes se vaciaban, supongamos, todos los ganglios. Ahora se está vaciando a veces por niveles. El primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si uno saca los ganglios linfáticos, ¿qué pasa? Está sacando ¿qué? Parte del sistema inmune. Inmunológico. ¿Cómo? Parte del sistema inmunológico. Claro, pero a la vez hay otra cosa. Vamos a suponer, ustedes sacan, por decir 15 ganglios, a lo mejor pueden haber sacado 3 o 4 y preservar los otros ganglios, porque supongamos esa persona puede hacer más adelante otra vez un carcinoma y esos ganglios que vos dejaste pueden estar haciendo el freno ahí para un cáncer que puede hacer en 2, 3 o 4, 5, 6 años, ¿sí? Por eso ahora se es más conservador con eso, se ve la actividad. El ganglio centinela, ¿qué está haciendo? Frenando, está atacando, porque cuando se produce una célula tumoral, los linfocitos de los ganglios empiezan a proliferar y empiezan a enviar linfocitos a atacar al tumor. Y si el tumor fue hasta el ganglio, lo están frenando ahí. Por eso se está buscando de no sacar masivamente todos los ganglios, sacar los que están comprometidos nada más. ¿Sí? Bien, gracias, profesor. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy.
Esto ya muchas veces ustedes lo conocen, así que muchas veces yo les voy a ir haciendo preguntas y el que sepa la respuesta, por favor que participe, ¿sí? Bueno, el tema de hoy, la patología es diabetes, ¿no es cierto? Nosotros en qué nos centramos en la diabetes mellitus. ¿Qué significa la diabetes mellitus? Es el paciente que va a cursar con qué? Con un aumento de la diuresis, y esa diuresis está a expensa de qué? De la gran cantidad de glucosa que tiene esa orina. Ahora, ¿por qué el paciente tiene esa cantidad de glucosa que genera un arrastre osmótico y hace que el paciente orine mucho? Porque el paciente tiene lo que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, recuerden que es una enfermedad metabólica de los hidratos de carbono, por lo tanto va a cursar con un aumento crónico, ¿no es cierto?, de la glucemia, y que debido a una falta parcial o total de insulina, ¿sí? Eso es una cosa importante, saber la definición de diabetes como debe ser. Bueno, hay que recordar que nosotros que tenemos el metabolismo de los hidratos de carbono. Bueno, la persona come hidratos de carbono, y el hidrato de carbono puede venir, generalmente viene con las harinas, generalmente viene con la fruta, ¿no es cierto? También viene en menor proporción con las carnes, pero muy poco, la carne tiene más proteína. Entonces tiene que ver mucho con la dieta que tenga la persona. Las cosas dulces tienen mucho hidrato de carbono, las harinas, las pastas, todo eso tiene mucho hidrato de carbono. Entonces va a depender de la ingestión del hidrato de carbono y después el organismo hace un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio va a estar en base a ¿qué? A hormonas que son hipoglucemiantes, como son la insulina, que disminuye la glucemia, y las otras hormonas que son hiperglucemiantes. Entre las hiperglucemiantes tenemos el glucagón, las hormonas tiroideas, la adrenalina, los corticoides endógenos, ¿sí? Todo esto tratan de subir la glucemia. Entonces, en nuestro cuerpo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un equilibrio de glucemia que en periodo de ayuno de basal va a rondar entre los 70 y los 110 miligramos por decilitro, ¿sí? ¿Eso qué me permite a mí? Tener un nivel óptimo de glucemia. ¿Para qué? Para el alimento de las células, sobre todo células musculares y sobre todo las neuronas. Las neuronas se alimentan específicamente de glucosa, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, cuando tenemos ese equilibrio entre las hormonas hipoglucemiantes como la insulina y el resto que son las hiperglucemiantes, tenemos una glucemia normal. Bueno, en el paciente diabético, por una falla parcial o total de la síntesis de insulina, se va a llevar a ¿qué? A una hiperglucemia, ¿sí? Entonces acá volvemos a ver cómo está ese mecanismo de regulación de la glucemia. Recuerden que va a depender de la dieta del paciente, de las hormonas que tiene el paciente y que los diversos órganos y tejidos estén sintetizando esas hormonas en buena cantidad y calidad, y también por la utilización en los tejidos. ¿Y esto a qué hago referencia a la utilización en los tejidos? Si el paciente es sedentario o no es sedentario, ¿no es cierto? Cuando un paciente hace actividad física, ¿qué está moviendo? Los músculos estriados, ¿sí? Hay contracción, relajación de los músculos estriados, de la pierna, de los brazos. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Consumiendo ¿qué? Glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa, ¿qué va a pasar? Empieza a disminuir por el consumo que hay, ¿sí? Ahí mismo, ¿qué van a hacer? Se van a liberar que las hormonas que liberan glucosa a la sangre a partir del hígado, que el hígado es un gran reservorio de glucosa, y se trata de normalizar, ¿sí? Bueno, para ver, como sabemos que el órgano que principalmente regula la glucemia es el páncreas, la parte endocrina, recordar, a través de dos hormonas. Una es la insulina, que es hipoglucemiante, y el glucagón, que es hiperglucemiante, ¿sí? Esa es la parte endocrina del páncreas. Y después tenemos la parte exócrina, ¿sí? Donde está en relación con ¿qué? Con las enzimas digestivas, ¿sí? Recuerden que la parte endocrina regula todo lo que es el metabolismo de hidratos de carbono a través de insulina y glucagón principalmente, y la parte exócrina es cuando secreta las enzimas digestivas, las cuales llegan a la segunda porción del duodeno. ¿Para qué? Para ayudar a la digestión de ¿qué? De las proteínas, de los hidratos de carbono que ingresan con la dieta, de los lípidos, etc. ¿Sí? Bien, acá tengamos una relación anatómica. Tenemos el páncreas conformado por lo que es la cabeza, el cuerpo y la cola, y tenemos una parte que es exócrina. Estos son los racimos pancreáticos. Acá se secreta ¿qué?
las enzimas digestivas y se vierten en la segunda porción del duodeno, y después tenemos los islotes de Langerhans, donde se secreta toda la parte endocrina, principalmente recuerden, insulina y glucagón, que son los que se encargan de regular la glucemia, ¿sí? Acá en esta esquemita, acá tenemos los islotes, y fíjense cómo secretan las sustancias a los vasos sanguíneos. Bueno, acá tenemos un preparado donde tenemos coloreado con hematoxilina y eosina. Estos son los islotes, se secretan los elementos hacia la sangre, y acá tenemos dos acinos que van secretando por diversos conductos, llegan por el conducto de Coulson hacia la segunda porción del duodeno para la digestión de los alimentos. Bueno, ¿qué tenemos que ver acá? Que cuando se secreta, vamos ahora a centrarnos en la parte endocrina del páncreas, ¿sí? ¿Cómo se produce la secreción de insulina? Bueno, el paciente, ¿qué hace? Ingiere alimento. Al ingerir alimento, ¿qué se produce? Una hiperglucemia postprandial, ¿no es cierto? Después de comer, sube, se absorbe la glucosa y sube la glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, se produce una hiperglucemia. Esta hiperglucemia, ¿qué va a hacer? Va a generar un estímulo de secreción de insulina en los islotes pancreáticos, ¿sí? La insulina se secreta, sale, viaja por sangre y se va a unir a receptores específicos en la célula. Cuando se unen los receptores, la insulina, ¿qué va a permitir? La entrada de glucosa dentro de la célula, ¿sí? Bien, como ingresa la glucosa dentro de la célula, ahí se produce después que una hipoglucemia, se disminuye la glucosa. Entonces la glucosa está dentro de la célula, y dentro de la célula, ¿qué va a hacer la célula? La va a utilizar la glucosa para sintetizar energía, ATP, o en el caso de que sean los adipocitos u otras sustancias, para transformar la glucosa en ácidos grasos, ¿no es cierto? Y guardarlos como grasa, ¿sí? Entonces acá cuando se produce la ingestión de hidratos de carbono, se produce la hiperglucemia, se libera la insulina viaja, se une a los receptores de la célula y permite la entrada de la glucosa. Puede ser que a los células musculares empleadas para quemar, digamos, el glucosa que está haciendo actividad física, o puede ser que vaya al tejido graso y se guarda como ácido graso, o sea, como grasa, ¿sí? Por eso es importante una cosa: si una persona consume muchos hidratos de carbono a la mañana o al mediodía, esta persona disculpe que lo corte. No se escucha. Hay un micrófono abierto. bueno, que cierran el micrófono. No de Silvia. ¿Ah? ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí, profe. Bueno, entonces volvamos a repetir un poquito. La persona come, la persona ingiere hidratos de carbono, se absorbe el hidrato de carbono, se produce la hiperglucemia, eso lleva a que se secrete insulina, la insulina va y se acopla a las células para permitir que se abra como una compuerta y que ingrese la glucosa dentro de la célula, se ingresa a las células musculares, tanto del músculo estriado y esquelético, y el paciente está haciendo actividad física, va a degradar esa glucosa porque necesita energía. Ahora, si esa glucosa va a los adipocitos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va a transformar ¿en qué? En ácido graso, y se empieza a acumular como tejido graso. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué es importante acá? Si la persona consume hidratos de carbono a la mañana y al mediodía, y en el resto del día hace actividad física, esos hidratos de carbono se van a quemar, ¿sí? Porque el músculo lo va a transformar en energía por el movimiento que está haciendo. ¿Estamos? Ahora, si la persona consume esos hidratos de carbono de forma excesiva a la noche y se va a dormir, ¿qué va a pasar con esa glucosa? No va a entrar tanto al músculo estriado, no necesita porque está en reposo el paciente. ¿Pero a dónde va a entrar? Al tejido adiposo. ¿Y en qué se va a transformar? En grasa, ¿sí? Que eso es la gluconeogénesis que se llama. Como no está quemando glucosa, listo, ¿qué hace? Se introduce al tejido adiposo y se transforma en grasa. Por eso que es importante que la persona, cuando hace una dieta o esté ingiriendo alimentos, ¿en qué momento debe ingerir más alimento? A la mañana, al mediodía, ¿sí? Y a la tarde. Y tratar de ingerir poco a la tarde y a la noche, porque si no se va a transformar ¿en qué? En tejido adiposo y lo va a acumular. ¿Está? Bueno,
Ustedes imagínense eso en un paciente diabético, va a ser peor todavía. Entonces, el paciente diabético, ¿cuándo debe comer más? A la mañana y al mediodía, porque también ese ritmo circadiano o fisiológico hace que la mayor secreción de insulina sea a la mañana y al mediodía, ¿sí? Ya está armado eso fisiológicamente, ¿sí? Por eso van a ver que los pacientes que tienen insulino son insulino dependientes o insulino requiriente, las dosis mayores son a la mañana y al mediodía de insulina, ¿sí? Es una lógica esa. Bueno, entonces tenemos acá paciente que tenga hipoglucemia o hiperglucemia, nosotros ¿qué tenemos que ver? Acá hay poca glucosa y acá hay mucha glucosa. ¿Quién se encarga de ese equilibrio? El glucagón y la insulina, ¿sí? Glucagón e insulina, los dos sintetizados por los islotes pancreáticos, ¿cierto? Entonces, fíjense, hay un equilibrio. El hígado, gracias al glucagón, libera glucosa a la sangre, ¿sí? Es una cosa importante. Y fíjense cómo la insulina, si bien permite la entrada a muchas células del cuerpo, permite la entrada de la glucosa, hay que tener cuidado cuando ingresan a dónde, a los adipocitos, ¿sí? Mucho cuidado con eso, porque son pacientes que van a estar formando continuamente, ¿qué? Reservas de tejido graso. Hace mucho se postulaba y se decía en la parte nutricional de que la persona que consumía mucha, digamos, grasa, acumulaba grasa, pero ahora se ve que no solo es eso, más es peor los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono que se consumen masivamente se transforman en grasa, sobre todo cuando se consumen a la tarde o a la noche. Bien, entonces, ya sabemos lo que es la fisiología, cómo es la fisiología y de lo que es la insulina y el glucagón, dónde se sintetizan, cuáles son sus funciones, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver en sí lo que es la diabetes. Tenemos que diabetes es un aumento de esa diuresis, hay una diabetes insípida donde hay una poca secreción de la vasopresina y el paciente orina mucho, que es una alteración del hipotálamo. Nosotros nos vamos a centrar en la diabetes mellitus, que es una diabetes donde el paciente orina mucho. ¿Y qué tiene en esa orina? Glucosa. Por eso se llama mellitus, porque es como que es una orina dulce, porque antes los médicos antiguos probaban eso para decir que es una orina dulce, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos nosotros con respecto a la diabetes mellitus? Acuérdense que la diabetes mellitus se clasifica en una diabetes mellitus primaria y una diabetes mellitus secundaria. La diabetes mellitus primaria a la vez se subclasifica en la tipo 1, que es del joven, ¿sí? Y la tipo 2, que es la del adulto, ¿sí? Y la diabetes mellitus secundaria es cuando el páncreas tiene una lesión ya sea por un traumatismo, una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica, un tumor que está creciendo y destruyendo, ¿sí? Una infección viral, todos esos tipos de lesiones en el tejido pancreático que destruyen los islotes puede llevar a una diabetes mellitus secundaria, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá diabetes mellitus primaria idiopática, se clasifica en la tipo 1 juvenil, que es la insulino dependiente, la tipo 2 del adulto, que es la no insulino dependiente, ¿sí? Y después tenemos la diabetes mellitus secundaria, que tenemos por ese daño pancreático, así que puede ser por pancreatitis, infecciones, medicamentos, etc. Bien, recuerden que siempre tenemos que analizar la epidemiología y la clínica y después los métodos complementarios que se van a pedir en una enfermedad. En este caso de la diabetes, ¿qué vamos a analizar como epidemiología? La edad del paciente, la edad es fundamental, porque acá fíjense, en la tipo 1 generalmente se manifiesta antes de los 20 años, la tipo 2 generalmente después de los 40 años, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la tipo 1, el efecto de la herencia es bajo, mientras que la de tipo 2, el efecto de la herencia es alto. Significa que un paciente diabético tipo 2 me va a orientar a que, bueno, el padre, la madre, abuelos o tíos tienen también o tuvieron diabetes tipo 2. Otra cosa importante que es el peso, ¿sí? El diabético tipo 1 generalmente tiene un peso normal, mientras que el tipo 2 va a tender a ¿qué? Al sedentarismo, a dietas hipercalóricas o ricas en hidratos de carbono y sobre todo un sobrepeso, ¿sí? Entonces ustedes ya van armando la epidemiología en relación a los hábitos del paciente, en relación a la edad del paciente, ¿sí? Vamos a la... Una pregunta. En el caso de la mujer, ¿tiene incidencia cuando ya la mujer entra en la menopausia? ¿Hace algún tipo de
No. de afectación o no, profe? Con el tema de la diabetes, no. Con el tema de la patología cardiovascular, sí. ¿Por qué? Porque la mujer hasta que tiene la menopausia lo que tiene mucho son estrógenos, ¿sí? Y los estrógenos son vasodilatadores. Entonces el estrógeno, como es vasodilatador, hace una protección de la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces la mujer, como en su etapa fértil, tiene estrógenos que son vasodilatadores, tiene menos problemas de hipertensión arterial, por lo tanto tiene menos daño cardiovascular, ¿sí? Hasta que llega la menopausia, ¿sí? Ahí ya se le disminuyen los estrógenos, bueno, y sufre más la hipertensión arterial, ¿sí? Pero con respecto a la diabetes, no. Con respecto a la diabetes, no. Gracias. Esa diferencia, ¿sí? Profe, ahí en la diabetes tipo 1, donde pone el peso, dice que generalmente es normal. ¿Puede haber casos de niños que sean obesos y que cuando le hacen todos los estudios tienen diabetes? Sí. Hay chicos, bueno, hay muchos chicos digamos, niños que ya tienen obesidad desde chiquitos, ¿no es cierto? Eso puede ser también, puede haber, y se le va a complicar más todavía. Porque vos imagínate un niño que tenga una diabetes tipo 1 y a la vez obeso, esa diabetes es tremendo los daños que le va a generar. Pero sí puede ser, tranquilamente. Claro, sí, conozco casos que, o sea, lo llevaron al médico porque era obeso, digamos, porque tenía tendencia a engordar y bueno, y de ahí descubren que tenía diabetes. Claro, 9 años. Claro, pero no es porque sea diabético que va a ser obeso, ¿no? Claro, bien. Porque obeso es obeso y a la vez es diabético tipo 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjate acá, cuando vamos a la patogenia o fisiopatogenia, diabetes tipo 1, ¿por qué se produce? Por una reacción autoinmunológica, ¿sí? Hay una reacción cruzada y el sistema inmune destruye, digamos, las células beta de los islotes, ¿sí? En cambio, en la diabetes tipo 2, ¿sí? Estamos hablando de la resistencia periférica a la insulina. La persona, por sus hábitos dietéticos, por su sedentarismo y por, digamos, por comer mucho, por el sobrepeso, ella se transforma en diabético, ¿sí? La conducta de la persona hace la diabetes, ¿está? Porque vos podés tener una persona que tenga mucha influencia en la herencia, alta influencia de la herencia, que el padre y la madre sea diabético, pero si esa persona llega a los 50, 60 años y hace dieta estricta, actividad física, no va a hacer la diabetes, ¿sí? Y si la hace va a ser leve, ¿sí? Generalmente la diabetes tipo 2 la produce la persona, por más que tenga la carga de la herencia, pero la produce la persona, ¿está? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchas veces se refugian en, bueno, mi padre es diabético, yo voy a ser diabético. No, si hacen un cambio del hábito de vida, no se va a manifestar la diabetes, ¿está? Pero bueno, el problema es que no hacen eso, no cambian, ¿está? Bueno, entonces recuerden, la patogenia o fisiopatogenia acá en la tipo 1, que son en los jóvenes, es que entró un virus, eso que alteró el sistema inmune empieza a destruir los islotes. Mientras que en la tipo 2, el paciente, porque tiene sobrepeso, porque es sedentario y tiene una dieta muy rica en hidratos de carbono, ¿qué hace ese paciente? Hace una resistencia periférica a la insulina y eso lo va transformando gradualmente en una diabetes. Por eso fíjense que estos pacientes, sí, el tipo 2, fíjense cómo es el comienzo de la diabetes tipo 2, es insidioso, es lento, ¿sí? No es una cosa abrupta como la tipo 1. En la tipo 1 el sistema inmune fue destruido y comenzó de golpe la diabetes. En la tipo 2 es insidioso, gradual, ¿sí? Pasa eso. Bueno. Profesor, Sí. profesor, lo de que usted dijo, lo del virus, que entra el virus, ¿lo dio como para dar un ejemplo? No, porque eso es una de las teorías que hay, ¿sí? Las teorías son de la tipo 1, que hay un virus, pero no se conoce bien cuál. Se tiran varias teorías de que hay un virus que ingresa y en esa persona, digamos, la hace susceptible a que el sistema inmune lo destruya, digamos, destruye el virus, pero quedan los anticuerpos dando vueltas, ¿sí? Y esos anticuerpos hacen una reacción cruzada con las células y las destruyen, ¿sí? Esa es la explicación que hay. Bien.
Entonces tenemos otra, bueno, eso dentro de todo lo más importante. Y tengan en cuenta que en la diabetes tipo 1, por ese mecanismo autoinmunológico, inmediatamente no sintetiza insulina el paciente, ¿sí? Por eso se llama insulino dependiente de una. Mientras que el paciente diabético tipo 2, como dijimos que es insidioso, de forma gradual, va a tener cambios en su insulina. Primero, ¿qué va a tener? Un hiperinsulinismo, porque quiere compensar esa hiperglucemia que tiene. Entonces va a haber mucha insulina, porque ese páncreas está secretando mucha insulina. ¿Qué va a pasar? Las células del páncreas se van a agotar, se van a cansar. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Empieza a disminuir la síntesis de insulina y ahí empieza la hiperglucemia ya en el estado manifiesto. Por eso el paciente diabético tipo 2 va a empezar de forma insidiosa, lenta, primero con una insulinemia alta, después va a estar normal y después baja la insulinemia al final, ya el páncreas no funciona y la glucosa por las nubes, ¿sí? Y ahí ya está en el estado de diabetes. Profe, Sí, ese cuadrito es la ficha patogenia, ¿no? Es para anotarlo, sí, de las dos. sí. Ah, Yo después les envío el PowerPoint, eso, no se preocupen. Hola, buenas tardes. ¿Desde qué, en qué niveles es conveniente medicarlo? Cuando hay una prediabetes o una resistencia a la insulina, que se le llama, ¿es conveniente medicarlo? Bueno, primero lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Uno cuando habla de medicación, ¿sí? Uno está hablando de un paciente, ¿sí? Sí. Vos primero tenés que darme, si supongamos, vamos a hacer un ejercicio en un caso clínico, ¿no? Vos tenés que decirme primero, ¿qué edad tiene el paciente? ¿Qué talla tiene el paciente? ¿Qué peso tiene el paciente? ¿Está? ¿Qué hábitos dietéticos tiene el paciente? ¿Es sedentario o no es sedentario? Todo eso tenés que ver antes de que vos digas, ¿lo voy a medicar o no lo voy a medicar? ¿Se entiende? Sí. Por eso que yo a ustedes les digo, cuando se analizan todos estos elementos, acuérdense, la epidemiología y después la clínica, y va después el examen físico, todas las señales. Porque supongamos, si vos tenés un paciente, ¿sí? Que me decís que tiene 30 años, ¿sí? Y el paciente, digamos, tiene, por decirte, un sobrepeso mínimo de 6, 7 kilos, pero el paciente es sedentario y el paciente come mucho, comida chatarros, hidratos de carbono, cosas de panadería. Yo te aseguro, si ese paciente hace actividad física, hace la dieta y come a la mañana y al mediodía más, no hace falta medicarlo, ¿sí? También tenemos que ver cuáles son los niveles de glucosa que tiene, niveles de insulina que tiene, todos esos elementos. Primero hay que buscar de hacer el tratamiento más natural, más simple, ¿sí? Antes de empezar la medicación, ¿sí? Pero por eso te vuelvo a decir, vos tenés que analizar el paciente. No es lo mismo un paciente de 30 años que tenga 7 kilos de más, que el paciente a la vez sea sedentario, donde vos esa persona de 30 años lo podés cambiar, porque lo podés hacer mandar a un gimnasio, lo podés obligar a que haga una dieta, ¿sí? Lo podés, tienes esas chances a que sea una persona de 70 años, donde tenga, por decirte, 40 kilos de más, tenga problemas de artritis, artrosis y le cuesta caminar, a la vez ya tenga que problemas cardiovasculares. Entonces, ahí hay que ver esos elementos, ¿está? No es lo mismo una persona joven que una persona mayor, ¿sí? La persona joven cambia de hábitos fácilmente, ¿está? La persona mayor no, porque una persona de 70 años con mucho sobrepeso, ¿cómo no lo pueden mandar a un gimnasio? ¿Me entendés? Y más si tiene problemas cardiovasculares. ¿Se entiende? Bien. Sí. Entonces, por eso siempre vos tenés que analizar todo el contexto. Acuérdate que vos estás analizando o tratando personas, ¿no es cierto? Y cada Sin persona, duda. claro, y hay personas que, digamos, se van a imponer y van a hacer una dieta y no tienen problemas, por decirte, psicológicos, pero otras personas les va a costar. No, yo observo que es como muy común hoy en día a los adultos mayores, sobre todo, que cuando tienen un nivel entre 150 y 190, directamente le dan la metformina y no hacen esto previo de decirle, bueno, hace actividad física, cambia tus hábitos alimentarios y después vemos si lo medicamos o no. Primero la metformina y después lo demás.
Claro, Es como muy frecuente esto. bueno, el tema es el siguiente. Vos cuando tenés una enfermedad o un desequilibrio, se trata de forma integral, ¿sí? Bien. Ese es el tema, vos tenés que tratar de forma integral. Porque si vos no modificás la actividad física y no modificás la dieta, eso es el 80% del tratamiento de un diabetes. La dieta y la actividad física, ¿sí? Como así también para el hipertenso. El problema que tiene el paciente hipertenso, el paciente con problemas cardiovasculares, el paciente con ateromatosis, con dislipemia. El 80% es la dieta y la actividad física. Si vos no te apoyas en ese 80%, le puedes dar 10 medicamentos distintos y en vez de ayudarlo le vas a intoxicar el cuerpo. Recuerden que las drogas se metabolizan ¿por dónde? En riñón y en hígado, ¿sí? Entonces no le estás haciendo un bien, está peor, va a fallar más rápido ese páncreas, ese hígado, ese riñón, ¿sí? Porque no se hace el tratamiento integral del paciente. Muchas veces porque el paciente a lo mejor no quiere al nutricionista, no quiere hacer actividad física, entonces se trata de ir por ese camino. Pero si vos le haces entender al paciente la importancia de eso, que va a tomar muy poca medicación y va a cambiar los hábitos para todo, ¿me entienden? Pero es fundamental eso, buscar eso. Y vos me decís de la metformina tiene una reacción adversa que produce acidosis láctica. ¿Y cuál es el problema? Los pacientes coronarios, los pacientes que tienen problemas cardíacos. En un momento estuvo contraindicado en pacientes que tienen problemas cardíacos, ¿sí? Porque esa acidosis láctica tiende a llevarlo más a un infarto cardíaco. Entonces hay que tener cuidado con eso antes de dar todo el arsenal de la medicación. Lo mismo pasa a un paciente diabético tipo 2. Tipo 2 que no hace actividad física, no hace la dieta, le dan con toda la medicación y después, ¿qué hacen? Lo pasan a la insulina. La insulina tiene muchas reacciones adversas, muchísimas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Creen que la insulina es la solución y no es así, ¿entienden? Y terminan con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Lo óptimo, acuérdense, 80% tiene que ver la dieta y la actividad física, y cuándo, y qué alimentos va a comer y en qué momento del día los va a comer, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, no hay una buena interrelación entre el paciente y el médico, ¿no es cierto? O el paciente y el grupo, digamos, sanitario. Ese es el gran problema que hay. No solo en el caso de diabetes, sino en todas las enfermedades. ¿Está? Por eso deben ser tratamientos integrales. ¿Sí? Gracias. Profe, sí. Disculpe, ¿puede volver a la firmina anterior donde dice cetosis? Sí, acá tenemos la cetosis. ¿Me puede explicar eso? ¿A qué se...? La cetosis significa, cuando se están degradando muchas veces, las células suelen usar para combustible, ¿qué usan? Generalmente los hidratos de carbono, después utilizan los lípidos y también las proteínas, ¿sí? Esos son los tres elementos que usan, generalmente más el hidrato de carbono, el lípido y poco las proteínas. Cuando van degradando, cuando vos tenés una célula, ¿no es cierto?, que no puede usar el hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque no hay insulina que le permite el ingreso. ¿Qué va a empezar a usar esa célula? Los lípidos y las proteínas. Y cuando empieza a degradar, hay uno que se llama lo que es el acetil-CoA, ¿no es cierto?, que empieza a fragmentar. Y esos son los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces va a empezar por el gran uso de los lípidos, va a hacer que la célula empiece a formar los cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos después salen a sangre, y eso es lo que se llama la cetosis, ¿sí? ¿Y quién es el que más va a producir eso? El insulino dependiente, porque no tiene nada de insulina, entonces va a usar mucho va a formar muchos cuerpos cetónicos porque está usando la grasa puramente. Mientras que el diabético 2 va a tener pocos cuerpos cetónicos porque tiene algo de insulina y puede usar un poco de glucosa, ¿sí? El problema es que esta cetosis, ¿qué hace? Hace un desequilibrio del pH en el plasma, ¿cierto? Y los pacientes empiezan con alteraciones del pH, con alteraciones respiratorias, alteraciones renales, ¿cierto? Por eso el tipo 1 va a esa cetosis, ese desequilibrio. Mire que el tipo 2 es mucho más rápido, ¿sí? Salvo que ya esté muy descompensado. ¿Está? Gracias, profe. Bien, acá lo que tenemos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿sí? Fíjense en la tipo 1, acá vemos un islote, y lo que acá tenemos en esta imagen, dijimos que el mecanismo como era autoinmune. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Linfocitos que vienen a destruir las células beta y destruir sobre todo también la insulina en el paciente. Entonces va a terminar rápidamente con la destrucción del islote y no va a tener
insulina. El diabético tipo 1, por eso es insulino dependiente. Después tenemos el diabético tipo 2, donde vimos que gradualmente se va, digamos, empieza a sintetizar tanta insulina para compensar la hiperglucemia, pero después las células se cansan y se van muriendo. Entonces, el islote queda ¿con qué? Con esa fibrosis. Esa fibrosis le llamamos hialinización de los islotes, acúmulo de material amiloideo, ¿sí? Fíjense que ya no hay células que sinteticen insulina. Bueno, vamos con la diabetes tipo 1 juvenil. Se va a manifestar en las etapas tempranas, ¿sí? Acá no hay secreción de insulina, ¿sí? Por lo que el paciente va a ser insulino dependiente. En este caso vamos a ver que los islotes van a curar, van a tener una destrucción por causa inmunitaria. Fíjense, ¿por qué se postula que existe esta destrucción autoinmune de los islotes? Se dice que hay factores ambientales que pueden ser o algunos virus, o algunos tóxicos, u otras sustancias. Entonces el sistema inmunológico que hace, ataca o reacciona contra esas sustancias, las neutraliza. Pero después, ¿qué le pasa? Quedaron en el sistema inmune esos anticuerpos. Y esos anticuerpos quedan dando vuelta, ¿sí?, en el cuerpo y van y empiezan a destruir que las células beta de los islotes, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros llamamos la insulitis, ¿sí? Y ahí queda después produciendo que la diabetes tipo 1, donde ya no hay insulina y el paciente para sobrevivir tiene que ser insulino dependiente. Vamos a la diabetes tipo 2. Dijimos que la diabetes tipo 2 es de presentación como lenta, insidiosa, ¿sí? Entonces, ¿el paciente qué hace? El paciente ingiere mucho hidrato de carbono, hace hiperglucemia, pero inmediatamente, ¿qué hace el páncreas? Compensa sintetizando mucha insulina para bajar esa glucemia. Entonces, el paciente en esos estadios que se llaman prediabéticos, ¿qué tiene? Insulina alta y la glucemia normal. Entonces, si nosotros en esos pacientes, pongamos el ejemplo, paciente de 60 años que tiene sobrepeso, que ingiere muchos hidratos de carbono y es sedentario, le hacemos solamente el estudio de laboratorio de la glucemia, ¿qué nos va a dar? Glucemia normal. ¿Y qué decimos? El paciente no es diabético, está normal. Pero si le hacemos la insulina, ¿cómo va a dar la insulina? Elevada. Va a tener hiperinsulinismo, ¿está? Y esto me está diciendo que hay algo mal. Gracias a este hiperinsulinismo, la glucemia está baja, ¿está? Pero este hiperinsulinismo, ¿qué significa? Que las células están trabajando, las células del páncreas están trabajando, se están esforzando. Va a llegar un punto que esas células ya no pueden más, ¿está? ¿Y qué va a pasar? Dejan de sintetizar esa insulina elevada. Entonces la insulina empieza a bajar, a bajar, a bajar, y ahí sube la glucemia, y ahí ya se instaló la diabetes. Ahora, ¿qué pasó? Cuando tenemos este hiperinsulinismo, hasta que llegue la diabetes, pasan meses o años, pueden pasar, muchas veces años. Si nosotros detectamos cuando el paciente tiene ese hiperinsulinismo y la glucemia normal, y lo sometemos a una dieta, y lo sometemos a actividad física, ese paciente se van a normalizar las dos cosas y nunca va a pasar a ser diabetes, ¿sí? Se va a evitar que llegue la diabetes. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando se hacen los estudios de laboratorio, tienen que ser completos, no pedir un solo parámetro, hay que pedir todo. Y en este caso, supongamos, si yo tengo un paciente de 60 años que es obeso, sedentario, uno de los padres es diabético o familiares diabéticos, vemos que él come mucho, ¿qué es lo que yo tengo que pedir? Completo, glucemia basal, en ayunas, la curva de tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glicosilada y sobre todo que la insulinemia, ¿sí? Entonces yo veo todos esos parámetros en una vez. Y no pedir, hoy pido una cosa, dentro de un mes pido otra. No, de golpe hay que pedir todo, ¿sí? Y ahí yo voy a poder valorar completamente. Porque la mayor parte de gente que tiene la epidemiología o esos hábitos para que uno vea si este paciente seguramente es diabético o está en un estado prediabético, solamente le piden glucemia normal. ¿Y cómo está? Glucemia basal. ¿Y cómo está? Normal. Pero la insulina no se la pide, ¿sí? Entonces, bueno, es importante eso, entender el mecanismo, ¿sí? Entonces, este paciente, ¿qué va a tener? Por mucho tiempo, insulinemia alta, ¿sí? Y glucemia normal. Por eso esto avanza de forma lenta e insidiosa, ¿sí? Pero cuando ya las células no pueden sintetizar la insulina, que pasaron meses o años, baja, ahí se produce la diabetes, ¿sí?
Y eso es lo que se llama la resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Significa que la insulina se secreta, va, se une al receptor, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Hay una resistencia, se acopla, pero no funciona. Entonces, cuando hay esa resistencia periférica a la insulina, en vez de haber una molécula de insulina por receptor, tiene que haber muchas, para que sature la unión y funcione un poquito esa entrada de glucosa. Por eso que se produce la hiperinsulina, ¿sí? Para ir y estimular. Pero entonces, ¿qué pasa? Si hay mucha insulina, las células están trabajando de más y se van a cansar de otra, ¿sí? Bueno, ahora, esa resistencia periférica a la insulina, ¿qué me lo da? El sobrepeso, la gran cantidad de tejido adiposo, la hiperglucemia que yo estoy produciendo masivamente, ¿está? Tengan en cuenta, cuando nosotros hablamos de una dieta normal, deben ser en un promedio 2.000 kilocalorías por día, ¿sí? Es un promedio, pero eso debe ser que el paciente ingiera verdura, que ingiera fruta, que carne y poca cantidad de harina. Pero si una persona que está con su páncreas normal, se come media torta, una docena de facturas por día, obviamente que no es un ingreso normal de hidratos de carbono, es exageradamente. ¿Qué le va a pasar al paciente? Y se va a comportar como que tiene una diabetes, pero es por lo excesivo que comió. Es como si un paciente toma 5 litros de vino por día, no es normal. Obviamente que ese hígado no va a funcionar bien, pero no es que el paciente tiene una cirrosis en su fallo hepático, es que ingirió de más, comió de más, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Si una persona come todo el día comida chatarra o papas fritas o cosas muy saladas, pero muy saladas, maní salado, y mucha Coca-Cola que tiene mucho sodio, ¿qué le va a pasar a ese paciente? Va a tener una retención de sal y de líquido tremenda. ¿Y qué va a tener? Hipertensión. Pero no es porque él sea hipertenso, ¿por qué hizo esa sobrecarga? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Cuando uno vaya a valorar un paciente diabético, ¿tá? Yo valoro paciente diabético si yo le hago los estudios, pero a la vez que esté dentro de un parámetro de una dieta normal para un ser humano, ¿tá? Si no, obviamente, nunca me va a cuadrar, ¿estamos? Tener cuidado con eso, ¿sí? Porque se van a dar cuenta que la mayor parte de la gente que está metida o enmarcada como diabético, sobre todo personas más jóvenes, ¿no? No son diabéticos. Lo que pasa es que ellos hacen un gran desequilibrio, una gran transgresión alimentaria. Bien. Entonces acá tenemos un ejemplito para que veamos. La persona que es diabético tipo 2, ¿qué va a tener? Una predisposición genética, donde padre es diabético, la madre, un abuelo, un tío. Después le agregamos que tiene sobrepeso, que tiene un estilo de vida sedentario, que tiene una dieta, digamos, hipercalórica con muchos hidratos de carbono, exageradamente los hidratos de carbono. ¿Eso qué me genera? Esa resistencia periférica a la insulina. Al principio, ¿qué hacen? Las células proliferan y secretan más insulina, que nosotros le decimos hiperplasia, cuando hay muchas celulitas que proliferan y se sintetizan insulina. ¿Qué pasa después? Hay un fallo precoz, ¿no es cierto? Ya las celulitas están cansadas y no pueden sintetizar la insulina. Entonces ya tenemos una alteración en la curva de tolerancia a la glucosa. Si el paciente no cambió su estilo de vida, ya después viene el fallo tardío, donde ya la célula no sintetiza insulina. Y ahí ya se instaló, ¿qué? La diabetes. Ustedes analizan lo siguiente. Si el paciente, uno identifica al paciente por su epidemiología, acá, y lo hacemos cambiar acá, o lo hacemos cambiar acá, o lo hacemos cambiar acá, el paciente no va a ser diabético, ¿sí? No va a llegar nunca a ser diabético. Inclusive, si el paciente hace la diabetes, pero cambia todo esto, va a tener una diabetes leve, e inclusive muchas veces que no va a requerir medicación, ¿sí? Pero si cambia rápido, ¿sí? Ahora si el paciente es diabético 5, 10 años, bueno, sí va a costar mucho porque ya el páncreas lo terminó destruyendo, ¿sí? Tengan en cuenta que el cambiar el hábito hace para que el páncreas no se destruya. La persona destruye su propio páncreas. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Bueno, otro esquema para que ustedes vean, ¿no es cierto? Acuérdense, diabetes tipo 1, donde no se produce casi insulina porque hay una destrucción inmunológica. En la diabetes tipo 2 se produce insulina, pero poca, ¿sí? Porque acá hay una resistencia periférica a la insulina. Pero recuerden que el diabético tipo 2, si no
hace la buena dieta, la buena medicación, termina destruyendo por completo el páncreas. Entonces pasa a ser insulino requiriente, ¿sí? Que sí o sí va a necesitar la dosis de insulina para sobrevivir. Bueno, ¿cuáles eran las fases de la diabetes tipo 2? Acuérdense, el paciente, por su sobrepeso, por su hábito de dieta, va a tener una resistencia periférica a la insulina que le produce hiperglucemia. Rápidamente es una hiperglucemia rápida, ¿no es cierto? Posterior a comer, dura unos minutos nada más, no es que dure mucho, son minutos que dura, 30, 40 minutos, un ejemplo. ¿Por qué dura 30, 40 minutos? Porque esa hiperglucemia de tanto que come, hay no más, está regulada hacia abajo por el hiperinsulinismo que tiene, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese hiperinsulinismo va a durar un tiempo, unos meses, unos años, porque las células se agotan. Cuando se agotan las células, el paciente pasa a tener ya hipoinsulinismo y ya tiene esa hiperglucemia de la diabetes manifiesta. ¿Está? ¿Se entiende cómo es el mecanismo entonces? ¿Por qué un paciente con ese hábito dietético, el sedentarismo, por su edad y parte de sus elementos genéticos, va a ser una diabetes tipo 2? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué los cambios que hacen? ¿Verdad? ¿Sí? Bien. Y otra cosa, que el paciente, el 80% depende de la dieta. Por más que le den la mejor medicación, no hay nada que supere a la dieta y la actividad física, ¿sí? No, nada lo supera eso, ¿sí? Bien. En general, cuando un paciente tiene una hiperglucemia, ¿no es cierto?, en sangre, ¿qué va a tener? Va a tener una clínica específica. Esa clínica, ¿qué vamos a tener? Poliuria, el paciente orina mucho, ¿no es cierto?, porque tiene la glucosa genera un arrastre osmótico. Como el paciente orina mucho, está eliminando mucha agua, por lo tanto va a tener sed y va a tener polidipsia por esa deshidratación. El paciente necesita que la glucosa ingrese al centro de la saciedad que está en el hipotálamo, ¿sí? Como no hay insulina, no ingresa. Entonces el paciente tiene la sensación de que tiene poca glucosa y tiene hambre. Entonces el paciente diabético tiene una desesperación por los alimentos dulces. Entonces el paciente va a experimentar ¿qué? Una polifagia, una necesidad de comer, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que los pacientes diabéticos, como hacen hiperglucemia, hacen hipoglucemia. Cuando baja por debajo de 70, se considera una hipoglucemia. Y hay que tener en cuenta que cuando empieza por debajo de los 50, ya empiezan los síntomas neurológicos del paciente, ¿sí? Y puede comenzar a convulsionar, ¿sí? Por eso es importante que el paciente tenga cuidado cómo regula su medicación, ¿sí? Si el paciente no comió, no tiene que tomar los hipoglucémicos. Bien, entonces tengamos en cuenta, toda esta hiperglucemia me va a generar ¿qué? Me va a generar una clínica. Va a tener la glucosuria, va a tener la poliuria, la polidipsia, ¿no es cierto? Como el paciente empieza a degradar las proteínas y las grasas, puede llevar a la cetoacidosis, sobre todo diabético tipo 1, ¿no es cierto? Y recuerden que el paciente a la vez, ¿qué va a tener? Ese apetito, ese hambre descontrolado, y sobre todo por cosas dulces, si se necesita. Bien, cuando nosotros dijimos de los estudios que se piden, acuérdense, la glucemia basal, la curva de tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glicosilada y la insulinemia basal. Bien, ¿por qué se pide la hemoglobina glicosilada? Tengamos en cuenta que cuando en la sangre existe una gran concentración de glucosa, la glucosa se une a las proteínas, ¿sí? Y eso es lo que se llama la glucosilación no enzimática. Entonces, cuando un paciente diabético se va a hacer un estudio para el control de su diabetes, muchas veces es una dieta estricta el día anterior. Entonces, si hace una dieta estricta, ¿cómo me va a dar esa glucemia? No, me va a dar normal, entre 70 y 110. Pero resulta que ese paciente hace 5 días no tenía una glucemia normal. Por eso uno le pide la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada me puede demostrar, de acuerdo a los porcentajes, cuánto tenía ese paciente hace 10 o 15 días atrás, ¿sí? Y entonces el paciente no nos puede engañar. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 7, ¿sí? Significa que hace 10 días tenía 150 de glucemia. Pasa. Si tiene una hemoglobina glicosilada de 10, significa que hace 10 días tenía 240, ¿sí? Por eso uno pide esto, para ver cómo venía manejando y si el paciente está haciendo trampa,
¿sí? Ahora, si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 5, significa que hace 10 días mantenía una glucemia normal, ¿sí? Estos son parámetros que uno va comparando, ¿sí? Y también, ¿por qué? Porque ¿qué tenemos que cuidar también del paciente? Supongamos que el paciente no hizo trampa, sino que mantuvo la medicación y mantuvo, digamos, la dieta, y me da una glucemia de 80, una glucemia basal de 80 en ese momento.